¿Qué tal, alumnos? El día de hoy toca la sesión 4 y vamos a estar explicando en la asignatura de español, que en este caso es lenguaje y comunicación. El tema de hoy es ¿y tú qué opinas? Vamos a comenzar, pongan atención y vayan contestando al mismo tiempo en su documento de PDF. ¿Y tú qué opinas? Seguramente has platicado ya con familiares y amigos sobre su experiencia durante la cuarentena por la COVID-19. ¿Cómo fue aprender desde casa? ¿Sabes cuáles son las opiniones más comunes? ¿Sabes lo que más les gustó y lo que no les gustó? ¿Qué extrañaban más de la escuela? Actividad A. Contesta las siguientes preguntas. Antes de 2020, ¿habías estudiado desde tu casa durante más de un mes? Les van a contestar si sí o si no, colocando una palomita o un tache. ¿Viste los programas de televisión desde Aprende en Casa? ¿Sí o no? Colocamos al igual una palomita o un tache. ¿Cuánto tiempo dedicas a estudiar en casa durante la cuarentena? Menos de una hora, entre 1 y 2 horas, entre 2 y 3 horas, entre 3 y 4 horas, más de 4 horas. Ahí ustedes van a palomear o tachar la opción que corresponda a las horas que dedican para estudiar. ¿Alguien te ayudaba a estudiar en casa? Ahí ustedes van a responder si sí o si no. ¿Cuál era tu lugar favorito para estudiar en casa? Ahí ustedes van a colocar que su cuarto, el estudio, la sala, la cocina, etc, etc. En la pregunta 6, ¿cómo se te facilita más aprender por televisión, por teléfono, por internet o en persona? Van a palomear o tachar una de esas cuatro opciones. Te dieran a elegir cómo preferirías estudiar para aprender mejor. ¿Casa sin ayuda? ¿En casa con mi familia? ¿En la escuela con mis amigos y maestros? Y palomeas la opción que más te guste o te agrade o la que hayas elegido. En la pregunta número 8, ¿qué opinas de regresar a la escuela? Ahí van a ustedes escribir brevemente su opinión. ¿Está bien porque aprendo mejor con mis compañeros y el maestro? ¿O está mal porque aún no he sido vacunado y puede que me infecte de coronavirus? Ahí es a, a su criterio. En el apartado B dice, en grupo elijan 5 preguntas que les llamen la atención y con la ayuda de los docentes hagan en el pizarrón una tabla de frecuencias de las respuestas. Aquí ustedes van a elegir 5 de estas preguntas que contestaron y las van a realizar en una tabla de frecuencias. Está el ejemplo de la pregunta 2. La respuesta fue sí o no y cuántos contestaron que sí y cuántos que no. Ustedes aparte le van a hacer estas preguntas a los integrantes de su familia, a su papá, a su mamá o a sus abuelitos o hermanos. Y el total de personas que contestaron sí o no. Discutan los resultados. ¿Cuál fue la pregunta más popular? ¿Hay alguna pregunta en la que todos hayan contestado lo mismo? Ahí, una vez que hagan esta encuesta a sus padres o hermanos o abuelos, van a poder discutir cuál fue la pregunta que todos contestaron de igual manera. Vamos a continuar. eh, Dice las preguntas abiertas y cerradas en las encuestas. Aquí la importancia y el aprendizaje esperado de esta sesión es justamente eso, que dentro de las encuestas pueden venir preguntas abiertas o preguntas cerradas. Las encuestas nos ayudan a obtener información de varias personas, así como su opinión sobre un mismo tema. En los cuestionarios hay dos tipos de preguntas que nos ayudan a recabar la información. Las preguntas abiertas en las que las personas pueden responder lo que quieran y que en general tienen que ver con datos o opiniones, por ejemplo, cómo se organizan para hacer las labores en casa, cuál es tu comida favorita, qué sueles hacer para concentrarte cuando estudias. Estas son preguntas abiertas y el entrevistado puede contestar de acuerdo a su opinión a partir de una redacción. Y las preguntas cerradas es todo lo contrario. En las preguntas cerradas, los encuestados deben limitarse a escoger una de las
opciones que aparecen en el cuestionario. Por ejemplo, ¿cuántas personas viven en la misma casa que tú? De 1 a 2, de 3 a 4, de 5 a 6, de 7 a 8, 9 o más. ¿Cuál es tu asignatura favorita? Ciencias naturales, educación física, matemáticas, español o inglés. ¿Qué tanto se te dificultó aprender en casa? Mucho, algo, poco o nada. Estas son ejemplos, claros ejemplos de preguntas cerradas. Quien diseña la encuesta decide las preguntas del cuestionario según lo que más le interese saber. Asimismo, elige las opciones de respuesta que considere que son más populares o las que más le interesen. Recuerda que todas las preguntas, ya sean cerradas o abiertas, se escriben con signos de interrogación. Aquí, aparte de que la primer letra, ya saben que es de mayúscula y con color rojo y se inicia con signos de interrogación. Actividad A. Revisa nuevamente la encuesta que respondieron al inicio de la sesión e indica cuáles son las preguntas que son abiertas y cuáles son cerradas. Aquí nuevamente van a regresar al cuestionario de la parte de arriba y van a identificar cuáles son las preguntas y cuáles son abiertas y cuáles son cerradas. Regresamos al cuestionario y van a identificar que únicamente la pregunta 5 y la pregunta 8 son preguntas abiertas, porque aquí el entrevistado responde a su criterio y en una pequeña frase o en un pequeño párrafo. Las demás son preguntas cerradas, ¿vale? Vamos a continuar. Aprender en la escuela. Todas las formas de aprendizaje tienen ventajas y desventajas. De igual manera, todo se puede mejorar y siempre es útil saber cómo hacerlo. De hecho, uno de los motivos más frecuentes por los cuales se hacen encuestas es justamente para descubrir cómo mejorar productos, servicios o procesos. Según los miembros de tu comunidad, cuáles son las ventajas y desventajas de el aprendizaje en casa y del aprendizaje en la escuela. ¿Te gustaría descubrirlo? En la actividad A, hagamos una encuesta. El docente va a dividir el grupo para que hagan dos encuestas diferentes, una para adultos y otra para niños. El objetivo de las encuestas es descubrir cuáles son las ventajas y desventajas de aprender en casa y en la escuela. Las preguntas deben de estar relacionadas con esto. La encuesta debe tener máximo dos preguntas abiertas. El, res- el resto deberán de ser preguntas cerradas con opciones de respuesta. Y los demás, ¿qué opinan? Aquí ustedes van a realizar una encuesta de acuerdo a las ventajas que tiene la educación en casa y las desventajas que tiene la educación a distancia, ¿vale? Entonces ustedes ahí en casa van a elaborar una encuesta con un máximo de 8 preguntas y se las van a realizar ya sea a su papá, a su mamá, a sus abuelos o a sus propios hermanos. Deben de verificar también la ortografía, los signos de puntuación, los acentos y la claridad de las opciones de respuesta. Dentro de esas 8 preguntas únicamente van a colocar dos preguntas abiertas. Esas preguntas abiertas obviamente no se pueden eh, tabular en una tabla. Una vez que ustedes hayan realizado su encuesta a sus integrantes de familia, van a tabular en una tabla como lo hicieron en el ejemplo de la parte de arriba, van a tabular 5 de esas preguntas y las van a tabular en una tabla como lo hicieron en la parte de arriba. Van a poner la pregunta número 1, las respuestas, en dado caso aquí en su mayoría es sí o no, o también existe bien, mal, bueno, regular o malo, ¿vale? Entonces ahí ustedes con la ayuda de sus papás o de la persona que les esté apoyando, hagan las preguntas y las posibles respuestas. No les olvide incluir dos preguntas abiertas, ¿vale? Eso es todo por la sesión de lenguaje y comunicación. Y pues a manera de resumen, ya por ahí estuvimos analizando
la importancia de las encuestas y para qué nos sirven. Eh, Recuerden que una encuesta nos sirve para obtener información y saber acerca de una persona o alguna cosa. No sé si han visto ustedes que los productos como Coca-Cola, Bimbo, empresas de tecnología, a veces realizan encuestas para saber si el producto es bueno, si el producto es malo, si es de calidad, entre otras preguntas. Eso les ayuda a mejorar los servicios y los productos. Es una de las finalidades de las encuestas. ¿Vale? Y entonces reflexionen acerca de que siempre una encuesta va a tener preguntas abiertas y cerradas, y las preguntas cerradas sirven para tabularse y de ahí poder graficarse, ¿vale? Esto fue todo por la sesión de lenguaje y comunicación. Es todo por la sesión de español. No olviden por ahí darle like al video, suscribirse a mi canal para que estén al pendiente y activar las notificaciones de la campanita. Es todo por la sesión de hoy. Bye, cuídense mucho.